Buen día, queridos estudiantes. En esta ocasión me complace presentar el tema expresiones algebraicas con una o más variables. Eh, Cuando hablamos de una expresión algebraica, podríamos decir que es una especie de fórmula donde podríamos evaluar, en ese caso, una posición determinada, en ese caso, lo que hablábamos en base a un patrón, ¿verdad? Si tenemos una fórmula determinada, nos permite conocer el precio, nos permite conocer el peso, la ubicación, dependiendo la situación que presenta el ejercicio. Una expresión algebraica podría decir en ese caso que es una especie de fórmula donde se acompaña de una variable, que es decir, letras. En ese caso, donde podemos evaluar ciertos números, ¿verdad?, para encontrar una respuesta determinada. Quiero presentar dos ejemplos en ese caso. El primer ejemplo cuando es con una variable, es decir, con una letra, y cuando sean más variables, en este caso tenemos dos letras. Para iniciar, sin más preámbulo, el primer ejemplo dice de la siguiente manera: una calculadora tiene un precio de $10. ¿Cuál es el costo al comprar 7, 10 y 12 calculadoras? Entonces, he establecido el patrón en este ejercicio. La cantidad sería 1, 2 y 3 calculadoras para comprender bien la situación. Tenemos el costo. ¿Cómo lo determinamos? Multiplicando el precio unitario por la cantidad. Es decir, 10 por una, $10. 10 por 2 calculadoras, $20. 10 por 3 calculadoras, $30. Ya tenemos la idea del patrón. Ahora vamos a generalizar, es decir, encontrar la expresión algebraica en ese caso, que nos permita evaluar y conocer el precio de cada una de estas cantidades. Ahora bien, si ya tenemos algo fijo que es el 10, entonces solo nos queda poner la letra N. Ustedes pueden colocar la letra que deseen para evaluar. En este caso, donde está la N, vamos a poner lo que es la cantidad. Y nos están pidiendo que evaluemos con 7, 10 y 12 calculadoras. Entonces evaluemos con la primera. Si ya tenemos la generalización, en este caso colocamos el 10 por 7, daría $70. Es decir, que 7 calculadoras nos costarían en ese caso $70. 10 calculadoras por, en ese caso, $10, sería 10 por 10, $100 el precio de 10 calculadoras. Lo mismo sería para el caso de 12 calculadoras, sería el costo unitario, que son $10, por 12 calculadoras daría un total de $120. De esa manera podemos decir que la fórmula o la expresión algebraica que nos permite determinar los precios para 7, 10 y 12 calculadoras es de 10N. Eso es en el caso de una variable. Ahora veamos en el caso de más variables. Dice el ejercicio: si una lata con bebida pesa X libras, y una lata en ese caso, ¿verdad?, con bebida pesa X libras y una hielera Y libras, ¿cuál es el peso total de la hielera con 6 latas de bebida en ella? En ese caso, si observamos, se hablan de libras, pero son para dos artículos diferentes, porque hablamos de libras para el caso de las latas y de libras en el caso para la hielera. Entonces son dos artículos totalmente diferentes. La pregunta es interesante porque dice en ese caso cuál es el peso total de la hielera con 6 latas de bebida en ella. Entonces debemos conocer cuál es el peso, ¿verdad?, unido de los dos artículos. Para eso vamos a desglosar la información de la siguiente manera. El peso de las 6 latas, hay que determinar una expresión algebraica para ella en ese caso. Si observamos el enunciado, en el caso del ejercicio, dice en esta parte: si una lata con bebida pesa X libras, quiere decir entonces que 6 lo multiplicamos por la cantidad de libras que posee una lata. En ese caso quedaría 6X. El peso de la hielera, en ese caso, solo lo determinamos por Y libras. ¿Por qué en ese caso no va acompañado de un número? En ese caso, porque solo hablamos de una hielera. Podrían colocar el número 1 en esta parte, es decir, 1Y. Si ustedes así lo desean, si no, pues ya se sobreentiende que la letra Y está para el caso de una hielera.
Luego, para determinar el peso total, aquí lo dice, en el caso, ¿verdad? El peso total de la hielera con 6 latas de bebida en ella. Quiere decir que hay que sumar estas dos expresiones, que sería 6x más y respectivamente en este caso. Entonces, la expresión algebraica para este ejercicio, para encontrar el peso total, sería 6x más y. Ahora bien, he colocado una pequeña demostración. Asumamos en este caso, ¿verdad? Como dice acá, que el peso en libras de una lata, voy a asumir en este caso, ¿verdad? Pongámosle, ¿verdad? Un estimado, digamos, de 1 libra, exagerando en ese caso. 1 libra es el peso de una lata, pero como hablamos de 6 latas, en ese caso 6 por 1, 6. Y el caso, asumamos, del que el peso de una hielera sería de 2 libras en ese caso. Entonces quiere decir 6 por 1, 6. Quiere decir serían 6 libras en ese caso para las 6 latas. Y a eso le agregamos el peso de la hielera, que serían 2 libras. En términos de demostración, sumamos los dos, 6 más 2, quiere decir un total de 8 libras. Eso podría ser una demostración, ¿verdad? En un dado caso, si ustedes quieren colocar otras variables o si el ejercicio se lo determina, pues solo es de evaluar en la expresión algebraica 6x más y respectivamente. Estos son ejemplos en el caso de expresiones algebraicas con una o más variables.